Qué loco poder decir eso, a pesar de cualquier cosa. O sea, a pesar de que a mi marido no le agrade que yo siga al Señor, a pesar de que estoy enfermo, a pesar de que no tengo trabajo, a pesar de que hay tiempos muy difíciles, que tengo presión social, a pesar de todo, yo he decidido seguir a Cristo. Y como dice la canción, y como es nuestro eslogan hoy día, sigue caminando. Tenemos que seguir caminando. O sea, si vamos a celebrar un año más de vida, de eclesía, debemos ir al centro de todas las cosas. Debemos ir al punto neurálgico del por qué nosotros avanzamos de año en año como iglesia. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué creemos en la iglesia? ¿Por qué creemos en la fraternidad? ¿Por qué creemos en la madurez espiritual? ¿Por qué creemos en la oración? ¿Por qué creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz para nosotros? Entonces, es algo que nosotros debemos en un día especial, en que estamos diciendo, sí, estamos completando un año más de vida como iglesia, como comunidad en esta ciudad, y no es menor, porque hay muchas iglesias que se cierran. Hay muchas personas que se van. Hay muchos pastores que dejan el pastorado. Entonces, no es menor. Es bueno dar gracias a Dios. Es bueno alegrarnos. Es bueno decir, maravilloso. Dios, eres bueno con nosotros. Has sido bueno y nos has dado una vida nueva. Vida nueva. Díganme si no es ocasión de gozarnos y de reír y de sonreírle al que está ahí a tu lado y decirle, oye, tenemos vida nueva, aprovechémosla, disfrutémosla con Cristo. Tenemos vida nueva. Y esa es una razón potente del por qué hoy día poder compartir la palabra para crecer y para desarrollarnos en nuestra fe. Crecer y desarrollarnos, hermano. Y quiero llevarlo a la palabra de Dios en 2 de Timoteo 4:5, me parece que ahí la tienen. Voy a dejar. Ya, dice la Biblia en 2 de Timoteo 4:5, no sé si es la misma versión, pero tú por el contrario, dice, sé prudente en todas las circunstancias, porque Dios sabe que vamos a vivir diferentes circunstancias. En todas las circunstancias debemos ser prudentes, soportar los sufrimientos. Dice, dedícate a la evangelización y cumple con los deberes de tu ministerio. O sea, aquí hay varias cosas. Lo primero que nos dice es que por el contrario de otras situaciones o de otra gente o de otras personas, nosotros los discípulos de Jesús, los cristianos nacidos de nuevo, nosotros necesitamos ser personas prudentes. Y cuando dice prudente se refiere a ser personas reflexivas, a ser personas precavidas en lo espiritual, ser personas juiciosas, con sentido común, o sea, con sensatez. Nosotros necesitamos desarrollar eso en nuestra vida. Entonces, no pueden pasar, ¿cierto?, los años como iglesia, tú aquí en este lugar, siendo la misma persona, sino que nosotros tenemos que adquirir conocimiento y adquirir el carácter de Cristo en el proceso. Y a mí me encanta esto aquí, este versículo, y lo compartí con el grupo de mujeres porque yo creo que es algo en donde nosotros tenemos que meditar, porque nos dice que vamos a tener que ser gente, como da el testimonio de Bárbara, ser gente que esté dispuesta a soportar en buenos términos el sufrimiento. O sea, no a soportar así como murmurando, regañadientes, sino que soportar en buenos términos, o sea, en oración, en búsqueda de Dios, todo sufrimiento que podamos estar padeciendo. Y después dice, mira, dedícate a la evangelización. Te está diciendo, vas a tener problemas en la vida, vas a tener sufrimientos, pero, o sea, no te está diciendo, bueno, como a ti te toca sufrir,
como a ti te toca estar en esta situación de enfermedad o de dificultad matrimonial o de esto, otro, entonces tú no te preocupes por la evangelización. No, aquí nos está diciendo la palabra de Dios que tenemos que dedicarnos a la evangelización a pesar de cualquier cosa, de cualquier circunstancia, dice el versículo, ¿sí o no? Entonces, hay algo que nosotros deberíamos meditar, porque cuando nosotros estamos en ciertas circunstancias de la vida, creemos que entonces estamos excusados. Creemos que como tenemos esta dificultad, yo vivo muy lejos, entonces estoy excusado. Pero es que yo trabajo mucho, entonces estoy excusado. Pero es que yo soy una persona que tiene muchas enfermedades, no soy como esa otra persona, entonces estoy excusado. Y no es así. La palabra de Dios nos está diciendo aquí que debemos dedicarnos a pesar de nuestras circunstancias a la evangelización. Y es más, agrega, cumple tu, ¿qué decía? Ministerio. Es decir, hermanos, tenemos un ministerio. Somos ministros. ¿Viste que los presidentes tienen sus ministros? Bueno, el Señor tiene sus ministros y somos nosotros. Y estamos a cargo de una misión. Tenemos una gran comisión en nuestras manos, una gran comisión. O sea, todos estamos llamados a lo mismo, por eso es comisión, porque estamos todos llamados a hacer lo mismo en el sentido de cada uno con sus propios dones, y lo vamos a ver ahora, pero para salir al mundo todos tenemos la misma misión, evangelizar. Y no existen las excusas. No, pero es que yo antes tenía tiempo, ahora no tengo tiempo. ¿Han escuchado eso? Sí, ¿cierto? Uno mismo se lo ha dicho. Antes yo tenía tiempo. Pero resulta que las personas que no aprendemos a ser fieles en toda circunstancia, cuando después tengamos tiempo, tampoco lo vamos a aprovechar con el Señor. Lo vamos a invertir en cualquier otra cosa. Y no vamos a hacer lo que tenemos que hacer, que es cumplir nuestro ministerio. Entonces, todo cristiano, hermano querido, tiene una misión y tiene un ministerio. Misión y ministerio. Todos. Diga, yo tengo una misión y un ministerio. Dígaselo a sí mismo. Yo tengo una misión y un ministerio. Y con nuestros dones, nosotros servimos dentro de la iglesia. Y esto se desarrolla en la iglesia local, ¿cierto? Vamos a buscar un versículo que está en la Biblia, que está en 1 de Pedro 4:10. Cuando nosotros entendemos que tenemos una misión y también tenemos un ministerio, también tenemos que entender que hay lugares donde nosotros servimos con la misión y con el ministerio. Entonces dice 1 de Pedro 4:10, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. El don que haya recibido. Entonces, aquí nos está diciendo una cosa. Nos está diciendo que dentro de la iglesia nosotros tenemos una labor. Por ejemplo, nos podemos edificar mutuamente. Podemos levantarnos mutuamente el ánimo, podemos corregirnos también, ¿cierto? Podemos enseñarnos, podemos consolarnos, podemos ayudarnos, ¿cierto? Eso hace la iglesia y se desarrolla de distintas maneras. Nos edificamos a través de los que cantan, nos edificamos a través de los que comparten la palabra, pero también nos edificamos cuando hay algún hermano que nos abraza y nos bendice y nos da una palabra o nos dice ciertas cosas. Entonces, hay distintas maneras de desarrollar eso, pero el punto que quiero que nosotros pongamos atención en este día no es ese. El punto que yo quiero que ustedes puedan poner en su mente y en su corazón es que también nosotros fuimos llamados a representar a Dios en el mundo. Fuimos llamados a representar al Señor delante de las otras personas, delante de los demás. Porque nosotros tenemos algo que es maravilloso, hermanos. Nosotros tenemos algo que no se compra con dinero. Tenemos algo que nos hace ser valientes, que nos hace ser dichosos, que nos hace ser personas seguras y satisfechas. Y eso es algo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Entonces, es ocasión de celebrar a Dios y decir, gracias, Señor, pero quiero compartirlo. Quiero darlo,
Quiero que sepan las personas que ellos también pueden experimentar esa satisfacción, ese como estar con el corazón inflamadito de amor, llenito, sin inseguridades. Porque podemos tener problemas, lo hemos dicho, pero sabemos quién va con nosotros. Sabemos lo que Dios también quiere a través de cada situación y cada conflicto en nuestra vida. Entonces, esa es nuestra misión, hermanos. Esa es nuestra misión. Y hoy día que estamos de aniversario, deberíamos nosotros hacer una, recapitulación de todas las cosas que hemos hecho como iglesia, como individuos dentro de la iglesia también. Esa es nuestra misión, evangelizar, hablar a otros. Hechos 1:8, ¿qué dice? ¿Qué dice Hechos 1:8? A ver si alguien me lo lee de ahí. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Maravilloso. Esta es nuestra misión. Mira, aquí dice el Señor, esta no es idea de los pastores, no es idea de los líderes, no es idea de los, apóstoles, sino que esta es idea de Dios mismo. Nuestro Dios ha dicho que íbamos a recibir poder y ese poder tenía un propósito. ¿Qué propósito? Que nosotros fuéramos testigos. ¿Qué teníamos que ser? Testigos en todos los lugares. El otro día compartíamos con los hermanos en la enseñanza del domingo. En todos los lugares donde vayamos. En nuestro círculo más cercano primero. Después los otros que van más allá, nuestros amigos, nuestros conocidos. Después los otros que están más allá, los, vecinos o gente del trabajo, en fin. Todos deberíamos estar conscientes de lo que Dios quiere. De lo que Dios quiere. ¿Por qué nos ha mantenido, hermanos queridos, como iglesia? ¿Por qué nos ha mantenido vivos? No solamente en el plano humano, ¿por qué tenemos vida hoy? Pero ¿por qué nos mantiene vivos como iglesia? ¿Por qué seguimos siendo una iglesia? No solo porque tenemos personalidad jurídica, ¿por qué hay un interés de nosotros de ser parte de esta comunidad? ¿Se lo ha preguntado? Realmente es algo que es sobrenatural. No es algo humano. Porque el ser humano quiere siempre sacarse de encima las responsabilidades y los compromisos. Pero nosotros hemos entendido que esta obra es sobrenatural, que Dios pone en nosotros ese anhelo, ese deseo de ser comunidad, de ser familia, de ser iglesia y de poder edificarnos y ayudarnos y exhortarnos unos a otros y de poder cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado. ¿Qué dice Juan 17:18? Juan 17:18. Si alguien lo tiene, lo puede leer de ahí. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Exacto. Aquí tenemos las evidencias. Estas no son palabras personales mías de alguien. No, este es el deseo de Dios. Dios envió a su Hijo unigénito para que viniera al mundo a reconciliar. Y eso es lo que Él nos ha dicho que quiere hacer con nosotros. Reconciliar y enseñarnos a reconciliar a las personas con Dios. Eso es como el Señor envió. Así nos envía a nosotros. Yo encuentro que esto es fantástico, hermano, porque tenemos una gran comisión en nuestras manos, tenemos una gran tarea delante de nosotros y Dios ha confiado en nosotros. Y tú te mirarás y dirás, yo a veces me pasa, y yo me miro y veo y digo, pero a mí me cuesta hablar, me cuesta hilar las ideas, pero Dios ha confiado en mí. Dios ha confiado en lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo dar, lo que yo puedo ofrecer. Dios ha confiado en ti. Y es tan importante que entendamos que este es un mandato de Dios. Es una gran comisión, una gran idea de Dios para el mundo, para salvar al mundo, usarnos a nosotros, usarte a ti, usarme a mí. ¿No les parece?
¿No les parece que es impresionante esto? A mí me impresiona porque solo mirarme, y yo me imagino que a ti te pasará lo mismo, te miras y dices, pero ¿cómo yo? Y claro, Dios lo quiere hacer con nosotros, porque como dice en otra parte de la palabra, dice, a Él le plació escoger lo vil, lo menospreciado. A Él le plació escogernos a nosotros. ¿Por qué? No lo sé, pero nos escogió a nosotros. Y nuestra misión en este mundo, hermanos, es llevar algo. ¿Qué es? ¿Quién sabe? Buenas noticias, eso. Vamos a llevar buenas noticias, hermanos. Vamos a correr hacia nuestros amigos, conocidos, gente, y vamos a darles las buenas noticias. Y no tienes que saber mucho, no tienes que saber mucha teología, tienes que contar tu ministerio, tu vida, tu misión. Tienes que contar lo que Dios ha hecho contigo. Entonces debemos dar las buenas noticias. Y lo que pasa es que yo creo que hay mucha gente aquí que no quiere dar noticias, ¿cierto? ¿A quién le gusta ver las noticias? A casi nadie le gusta ver noticias en la tele. A casi nadie. Pero nosotros tenemos buenas noticias que dar. Tenemos que contarle a la gente que sus pecados pueden quedar atrás, que sus vidas pueden ser limpias, que pueden ser libres, que pueden tener un corazón restaurado, que pueden tener un sentido. O sea, a mí lo que me costó, hermano, es encontrarle sentido a la vida. Yo hasta los 19 años estuve con caldos de cabeza y diciendo, pero ¿cuál es el sentido de mi vida? Hasta que el Señor vino, me rescató y me mostró cuál era el sentido de mi vida. Entonces, hermanos, si realmente tú y yo queremos agradar a Dios y contar con su bendición, contar con su aprobación, porque escúchame, a veces se nos ha enseñado algo que es cierto. Dios no quiere que nosotros hagamos obras para ser aprobados, porque Dios nos ama. Su amor está. Pero el punto es que no ponemos en duda el amor de Dios, sino que lo que vamos a poner en duda es que Dios va a hacer justicia y que Dios se agrada de aquellos que hacen su voluntad. Entonces, una cosa es que nos ame y otra cosa es que nosotros le agrademos. Yo creo que las dos cosas tienen que ser, ¿cierto? Yo quiero agradarle, yo quiero agradar a Dios. Yo sé que Él me ama. Yo sé que cuando me pongo floja o me pongo mala para hablar con la gente o impaciente, yo sé que Dios igual me ama. Pero yo no estoy agradándolo en ese momento, cuando estoy siendo una persona egoísta. Porque Dios quiere que nosotros podamos imitar su modelo, que es Jesucristo, ¿ok? Entonces, debe importarnos si estamos haciendo, si al cumplir 18 años, la mayoría de edad, debe importarnos, hermanos, si estamos o no haciendo la obra de Dios, si estamos agradando o no a Dios, si estamos realmente queriendo que Él se alegre, si estamos realmente en la voluntad de Él. ¿Y qué creen ustedes que es lo que más le importa a Dios? Porque cuando nosotros decimos que para nosotros debería ser importante lo que a Él ama o lo que a Él le agrada o lo que Él quiere más, lo que a Él le interesa más. Entonces, preguntémonos, ¿qué a tu juicio, qué es lo que a Él le agrada más? ¿Qué es lo que Él quiere, espera? ¿Qué es lo que más le importa a Dios? Porque a veces nos vamos por el lado romántico solamente con Dios, ¿cierto? Entonces, si Dios nos ama y nos quedamos pegados en eso, pero seguimos siendo los mismos y los mismos y los mismos. Y Dios quiere que crezcamos, que avancemos, que mejoremos, que dejemos el pecado, que vayamos cada día acercándonos más a Él. Entonces, ¿qué es lo que más le importa a Dios? Vamos a ir a la palabra para descubrirlo. En 1 Timoteo 2:4, ¿qué dice la palabra? En 1 Timoteo 2:4 dice,
A ver, léanmelo. Déjale. Claro, Él quiere. ¿Quién es Él? Nuestro Dios. Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Dios quiere que todos sean reconciliados. Él quiere que todos puedan tener la oportunidad de acercarse a Dios, de conocerlo, que formen parte de esta gran familia de la que hablaba Rubén el domingo pasado. Él quiere eso. Él quiere que nosotros podamos ver claramente cuál es su deseo, qué es lo que a Él más le importa. ¿Qué más le importa? Es eso, que todos tengan la oportunidad de ser reconciliados, que todos puedan tener esa oportunidad bendita de decidir sí o no. Que todos puedan escuchar el plan, que todos puedan llegar al conocimiento de Dios y conocer la verdad. Pero en fin, que todos puedan decidir qué van a hacer, si van a seguir a Jesús o lo van a rechazar. ¿Se fijan? Entonces, nosotros seguimos con los brazos cruzados, así como echaditos atrás, diciendo yo soy cristiano, sí, yo soy una persona que teme a Dios y todo, pero no estamos haciendo lo que a Dios más le importa. O quizás no lo hacemos con la responsabilidad, con la pasión que deberíamos hacerlo, ¿cierto? A Dios le importa mucho. Y yo hice un ejercicio y pienso que tú deberías hacerlo ahora. Por ejemplo, imagina que tú llegas a la vida al cielo, a la vida eterna. Tú llegas ahí al paraíso y estás disfrutando de todas las cosas y de repente alguien te habla. Una persona se te acerca ahí en el paraíso y te dice, oye, quiero darte gracias. Porque gracias a tu dedicación, a que tú quisiste cumplir con tu misión, yo estoy aquí en el cielo disfrutando de las mismas cosas que tú estás disfrutando. Qué lindo sería, ¿eh? Qué lindo sería que tú estando allá así, disfrutando de todas las bendiciones, llega alguien y dice, gracias a ti, Bárbara, gracias a ti, Mikey, Danitza, Ryan, gracias a ti, tú me hablaste y tú me predicaste. Y gracias a eso yo como que pude abrir los ojos. Entonces yo encuentro que este es un ejercicio que deberíamos hacer constantemente. ¿Hay alguien que va a estar agradecido eternamente en el cielo por lo que tú hiciste? ¿Hay alguien? Porque Dios coloca a ciertas personas. Volvemos al versículo. Vayan y prediquen en todo lugar y específicamente empiecen en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último, ¿cierto? Entonces, Dios pone alrededor nuestro personas y nosotros estamos tan afanados haciendo cosas, trabajando, haciendo familia, haciendo esto, estoy cansado, estoy haciendo bla, acá. Y pasaron de largo las personas y no nos despabilamos, hermano. No hicimos nada de lo que el Señor y el Espíritu Santo estaban ahí fraguando para usarte, para que tú hicieras. Entonces, aquí hay algo que deberíamos cuestionarnos. Estamos demasiado cómodos. Estamos demasiado adolescentes y ya tenemos 18 años. Ya no tenemos 12. Tenemos 18. Entonces, la pregunta es, ¿habrá alguien en el cielo que te dé gracias y te diga, bien, gracias por hablarme, por ser catete, por ser insistente, por traerme, por invitarme? Gracias porque un día tú estabas enfermo y yo me di cuenta, pero igual estuviste conmigo. Igual me diste las enseñanzas, igual fuiste perseverante. Maravilloso sería. ¿Habrá alguien en el cielo entonces? Aquellos que tenemos una vida nueva, queridos hermanos, tenemos un trabajo por hacer para Dios. Tenemos una tarea, tenemos una misión antes de morirnos.
Miren, las estadísticas dicen que en los 365 días que restan desde hoy en adelante van a morir alrededor de 60 millones de personas. 60 millones de personas. Y la mayoría de esos 60 millones de personas que van a morir en un año no se van a ir al cielo. No se van a ir al cielo. ¿Pero por qué no se van a ir al cielo? Porque no hemos sido perseverantes y persistentes en el camino. A veces nosotros decimos, sí, yo le hablé, pero no hemos perseverado. Es más, ni siquiera hemos perseverado en nuestra fe nosotros. A veces nosotros tenemos una relación con Dios tan fría, tan distante. Entonces, ¿por qué es importante seguir y persistir y seguir caminando? Porque también no es solo para nuestra vida, es para poder llegar a la vida de otra persona, es para poder alcanzar a otros, es para poder ayudar a otros, es para tomarnos en serio el infierno, es para entender que existe, que es real y que nosotros necesitamos hoy en día empezar a pensar un poquito más en eso, empezar a pensar un poquito más en lo que a veces no queremos pensar. Y a mí me gusta mucho este versículo cuando Dios dice acerca de David en Hechos 13:22 hay un relato y dice: he encontrado a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiera que él haga. Dios dijo que había encontrado una persona, a un hombre conforme a su corazón. ¿Habrá hecho David todo lo que Dios quería que hiciera? Olvidándonos de todos los errores que cometió, porque todos cometemos errores y todos pecamos, y algunos más y otros, como sea, Dios sabe. Pero pensemos, ¿habrá David hecho todo lo que Dios quería que hiciera? Mira lo que dice la palabra después en Hechos 13:36. Da respuesta a lo que aquí acabamos de leer acerca de lo que Dios pensaba de David. Y dice, en vida David hizo lo que Dios quería y después murió. Después se fue cortado. Pero en vida hizo todo lo que Dios quisiera. Esta es la descripción más sublime que yo podría escuchar hoy acerca de mí. El día que me muera, que Dios dijera algo así. Inés hizo todo lo que yo quería que ella hiciera. Y me encanta esta otra versión, que es del mismo versículo que acabamos de poner, porque dice, ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió. O sea, aquí hay algo clave. Mira, pon atención, hermano. No te desconcentres. Pon atención, porque aquí hay algo que es clave para que nosotros podamos entender dónde está parada mi vida, dónde está parada tu vida en estos 18 años de iglesia. ¿Por qué? Porque dice que David sirvió al Señor, sirvió a su generación y dice conforme, o sea, de una manera determinada, conforme al propósito de Dios. Al propósito, no de acuerdo a su propósito, no de acuerdo al propósito que nosotros tenemos escondido en el corazón, sino que de acuerdo al propósito de Dios. Entonces, miren, escuchen, cuando nosotros vamos avanzando en años, nos ponemos más sensibles y más reflexivos. Yo se los digo porque ya tengo 58 prácticamente, y uno se pone más reflexivo, y uno empieza a pensar en la muerte. Uno empieza a pensar un poco más cuando llegue aquel día. Entonces, y uno empieza a meditar y empieza a pensar, bueno, ¿qué me gustaría que dijeran de mí en mi muerte? ¿Qué me gustaría que mis hijos dijeran de mí, o la gente con la que yo me relacioné hablara de mí? ¿Qué me gustaría que Dios dijera? O sea, yo creo que todo cristiano tiene en su mente ese versículo que dice, bien
siervo bueno y fiel, ¿cierto? En lo poco fuiste. Ese versículo para mí, glorioso sería escucharlo. Pero aquí en la tierra, a ver, no sé si tú has pensado, pero lo que pasa es que hoy en día, este tipo de reflexiones o este tipo de pensar en mi muerte, en el día de mi muerte y todo, siempre lo adjudicamos a los viejos, ¿cierto? Porque ya estamos viejos, entonces ya nos queda menos tiempo en la tierra. Pero debería ser una reflexión que todos hicieran, jóvenes y adultos y viejitos. ¿Por qué? Porque los tiempos que estamos viviendo son los últimos tiempos. Y porque eso nos lleva a la madurez y a vivir los días de manera determinada y determinante. Nos lleva a vivir la vida bien, pensando y centrándonos en Cristo, mirándolo a Él. Entonces, no tiene que ver con la edad, a pesar de que uno con la edad se pone así, pero tiene que ver con que nosotros queramos agradar a Dios. Tiene que ver con que nosotros queramos pensar en el legado que vamos a dejar, hermanos. ¿Qué legado? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué aprendieron de mí? ¿Qué aprendieron de ti? ¿Qué aprendieron de ti? ¿Qué aprendieron tus discípulos? ¿Qué aprendieron tus amigos? ¿Qué aprendieron tus conocidos? ¿Qué pueden decir de ti? Qué importante es eso. Yo quisiera que dijeran, ella sirvió a Dios en su generación. Y tú tienes que tener ese sentir, hermano, porque si no lo tienes, tú a lo mejor me estás escuchando y dices, esta está como hiperventilada, está como así, ansiosa. Pero ¿sabes lo que pasa? Que quiero transmitirte algo que Dios ha puesto en mi corazón, y es que tiene que haber un deseo ardiente en nuestro corazón por querer hacer la voluntad de Dios, agradarlo y vivir conforme a lo que Dios quiere. Debe existir eso en todo cristiano. No importan las circunstancias, como decíamos al principio. No importa lo que tú estás viviendo. No tiene que ver con eso. No hay excusa, aunque suene terrible. No hay excusa. En el lecho de su muerte, mi amiga amada, ella estaba hablando cosas, estaba testificando cosas, estaba preocupada de mandar su ofrenda, estaba preocupada de entregar para la casa de Dios. Y le quedaban 4 días de vida. Y estaba ardiendo en su corazón, a pesar de todo lo que sentía. Entonces, qué lindo sería que dijeran de ti, hermana, hermano, ella fue valiente, él fue valiente, fue perseverante, tuvo una fe creciente. Él era un hombre, una mujer apasionado por Cristo. Él fue tan inmaduro antes y después como que tuvo un cambio, tuvo una cosa así como de madurez, de entrega. Realmente era de una línea, ¿cierto? Era humilde. Qué bonito que puedan decir eso de ti. ¿Lo dirán, hermanos? ¿Dirán eso de ti? Pregúntatelo. No es para achacar a nadie, pero pregúntatelo. Yo creo que todos deberíamos hacernos esa pregunta. Y vamos a aclarar algo. No necesitamos descubrir ningún propósito personal. Lo que nosotros necesitamos es empezar a obedecer el propósito de Dios para nuestra vida. Obedecerlo. Obedecer a Dios. Lo que necesitamos es que como David podamos vivir, hermanos, en ese propósito específico de querer agradar a Dios. ¿Y cómo lo agrado? ¿Cómo lo agrado? Predicando la palabra, llevando la reconciliación en mis manos, en mi voz, en todo lo que soy. Qué importante es que tú lo tengas en cuenta. Necesitamos morir a nosotros mismos. Ciro predicó de eso, no voy a predicar de eso ahora. Ciro predicó una prédica, búscala. Debemos morir a nosotros mismos. Debemos empezar cada día a meditar y a pensar en qué significa que yo soy una cristiana, un cristiano.
Miren, y en general, si tú te das cuenta y vas a las redes sociales y si tienes muchos amigos cristianos y cuando postean cosas o sigues algunos líderes de iglesias, de movimientos, en fin, tú te vas a encontrar con que en general se habla mucho de propósito. Se habla mucho. El propósito o cuál es tu propósito en la vida. Pero muy poco se habla de santificarnos, de apartarnos y de querer agradar a Dios. No se habla mucho de eso, de querer que tú lo agrades, que hacer las cosas como hay que hacerlas, vivir como hay que vivir. Entonces, creo que hoy en día se predica mucho sobre cosas que realmente no nos aportan tanto. Pero nosotros debemos volver nuestra mirada, que no se trata de cumplir nuestros sueños. A ver, ¿cuántos de aquí tienen sueños? Yo tengo sueños, hermano. Sí, tengo hartos sueños, tengo ideas, proyectos, gracias a los que levantaron su mano porque estamos en la misma. Sí, yo tengo sueños, pero la verdad es que lo que Dios me dice y el Espíritu Santo me dice es que nosotros debemos rendir nuestros sueños a los pies de Cristo y debemos pedirle a Él que ponga en nuestro corazón los sueños de Él, sus sueños, sus anhelos, sus deseos, sus proyectos. Eso es cumplir el propósito de Dios. Eso es cumplir el propósito de nuestra vida. Si para eso fuimos creados, a veces la gente se da tantas vueltas y dice, ay, ¿para qué habré sido creado? Ay, no sé, ¿qué será? ¿Por qué esto? ¿Por qué nací? No sé por qué existo. Y empiezan a hacer preguntas y tienen problemas existenciales cuando ya deberíamos estar entendiendo que el propósito de nuestra vida es agradar a Dios. Es imitar a Cristo, es seguirlo a Él, es caminar en pos de Él, es hacer su voluntad, hacerlo sonreír, que Él se alegre, dice, esta cabra que me gusta porque es forzada, porque es valiente, se atreve, este chico, qué valiente, viene a la oración el viernes, viene a la oración el martes en la mañana, viene a la oración el lunes, uy, algo está pasando con él. Algo está pasando en su vida. Y no se trata solo de estar en reuniones. No quiero que me malentiendan, por favor. Se trata de querer agradar a Dios. Cuando tú quieres agradar a Dios, entonces buscas la forma. Vas a llegar a lo que Dios quiere. Miren, vamos al Salmo 84. La gente que a veces se pregunta tanto eso, ¿cuál será el propósito de mi vida? A veces pienso, no se preguntan mucho, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y no abren la Biblia, no la abren, no aprenden, no buscan lo que dice aquí que Dios quiere de mí, de mi vida. Entonces a veces nos hacemos caldo de cabeza solo porque queremos, solo porque estamos cazando turururus y no estamos viviendo con los pies puestos en la eternidad, con la vista puesta en la eternidad. Bueno, dice el Salmo 84, del versículo 5, dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Me parece maravilloso. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerza y en Sión se presentan ante el Dios de dioses. Vamos a leer un poquito más. Oye mi oración, Señor Dios Todopoderoso. Escúchame, Dios de Jacob. Oh Dios, escudo nuestro. Pon sobre tu ungido tus ojos bondadosos. Vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. Qué lindo salmo, escrito por los hijos de Coré.
Yo creo que este es un salmo que nos invita, hermanos, a pensar, a meditar, que no se trata de las circunstancias que cada uno esté viviendo. Nunca se ha tratado de eso. Sino que se trata de la misión y del ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. Yo te pregunto, ¿tú crees realmente que Dios quiere usarte? ¿Qué creen? Poquito, los demás no creen. ¿Creen? Es que si no crees realmente que Dios puede usarte, hoy día yo te invito a que tú puedas preguntarle a Dios y Él te va a dar respuesta. Esta palabra es una respuesta para que tú puedas creer. Si en algún momento el enfoque ha cambiado, ya sea en nuestra vida o en la iglesia, porque antiguamente la iglesia primitiva era agradar a Dios. Ese era el enfoque, ¿sí o no? Agradar a Dios, porque por algo se dejaron martirizar. Hoy vimos una serie con Rubén y qué terrible. Mira, lo hemos escuchado 1000 veces. Los cristianos eran masacrados, los metían ahí al Coliseo romano y los leones se los comían, o sea, los mataban. O sea, hermanos, no es un cuento, ocurrió que hombres, mujeres y niños fueron muertos injustamente por la causa de Cristo y estuvieron dispuestos a morir, estuvieron dispuestos a todo por la causa de Jesús. Tuvieron valentía, tuvieron coraje, tuvieron todo lo que se necesitaba. ¿Por qué cambió el enfoque? ¿Por qué la iglesia de hoy no es capaz de levantarse un poquito más temprano para venir a una oración? ¿Por qué la iglesia de hoy en día, en esta tierra, deja y tranza cosas y prefiere ir a carretes en vez de estar agradando al Señor, leyendo la Biblia, aprendiendo, discipulando, enseñando, amando? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Hay algo que nosotros tenemos que buscar y desear: agradar a Dios. ¿Por qué tanta gente hoy vive esclava del trabajo? Trabajo. Todo el día trabajo. ¿Y cuándo hay tiempo para buscar a Dios? ¿Cuándo hay tiempo para orar ahí al lado de tu cama, doblar tu rodilla y llorar y dejar que el Espíritu Santo te quebrante, te toque? Venir a la sala de oración, a interceder, a buscar a Dios. Hermanos queridos, amados, con todo el corazón y con todo mi amor se los digo. Hay algo que pasó. ¿Dónde están esos cristianos capaces de ir al Coliseo romano a ser comidos por los leones por causa del Evangelio? Yo quiero ese espíritu. Yo lo quiero. Yo lo anhelo. Porque algo pasó en que ya agradar a Dios no es tan importante. Lo importante es recibir el amor de Dios. ¿Se fijan? Lo importante es que yo me siento amada por Dios. Dios me ama. Pero ¿y yo qué? ¿Qué tengo que hacer yo? Yo necesito agradar a Dios. Y no buscar realización personal. Porque nosotros no fuimos llamados a ser personas destacadas, mover masas y la cosa y tener aquí y allá. No, nosotros fuimos llamados a obedecer, hermanos. A obedecer. ¿Y qué tenemos que obedecer? Los mandatos de nuestro Dios. Y tenemos que amar a la gente y ser capaces de ir a ella y reconciliarlos con el Señor. Entonces no se trata de descubrir tu propósito, sino que se trata de rendirnos al propósito de Dios, rendirnos a su propósito. No se trata de nuestras circunstancias nuevamente. Y me encanta el versículo cuando dice, no sé si, bueno, ya lo sacaste, pero no importa. No se trata de las circunstancias, se trata de la misión que tenemos nosotros, hermanos, porque mira lo que dice. Dice que dichoso porque es Dios quien nos da la fortaleza. Somos dichosos.
Porque Dios nos da la fortaleza. Y no tenemos problema con las noticias. Porque Dios nos da la fortaleza. Porque solo, dice también que aquel que está viviendo para agradar a Dios, solo piensa en recorrer las sendas. Solo está pensando en caminar en el camino de Dios. ¿Sí o no? La mente no se le va por otro lado. No, porque todo lo que hace, el trabajo, el estudio, la familia, todo está centrado en recorrer ese camino. Porque solo pensamos en recorrer ese camino. Que cuando pasamos por el valle de las lágrimas, díganme, ¿quién no ha pasado por valle de lágrimas, hermano? Estamos aquí, ¿cuánto hemos llorado a veces? Hemos sufrido distintas cosas. Hemos sufrido enfermedad, hemos sufrido decepciones, traiciones, dolores. Hemos sufrido de todo. Pero estamos aquí, estamos en pie. ¿Y saben por qué? Porque Dios es nuestra fortaleza. Porque Dios es el que transforma todo dolor en un manantial. ¿Cómo dice el versículo? En región de manantiales. Que según vamos avanzando, vamos buscando más a Dios. Este salmo tiene tanto que podemos extraerle, pero quiero detenerme solo en esto y quiero terminar con esto. Dice que las lluvias tempranas, ¿cómo dice la parte de las lluvias tempranas? A ver. Dice, también las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. ¿Qué nos está queriendo decir? ¿Por qué lluvias tempranas? ¿Cuáles son las lluvias tempranas? Las lluvias tempranas son las lluvias de otoño, ¿cierto? Y son las lluvias que preparan la tierra. La preparan, es decir, la humedecen, ¿cierto? La dejan como más preparadita para que después todo crezca y germine. Bueno, precisamente eso es lo que Dios dice para nosotros. Es lo mismo que hace con la tierra. Entonces, el contexto espiritual aquí simboliza que el crecimiento que nosotros vamos a tener está seguro, está dado, va a ser creciente. ¿Y por qué? Porque Él ha enviado sus lluvias tempranas, para preparar la tierra, para preparar los corazones, no solo los nuestros, sino todos aquellos que van a ser tocados para salvación y para vida eterna. ¿Me captan? ¿Captamos? Nosotros tenemos una gran responsabilidad, mantenernos en la misión, porque todo lo demás lo va a hacer el Señor. Él transforma, Él da fortaleza, Él envía las lluvias, Él convierte todo en región de manantiales, Él lo hace. Entonces, nosotros nos toca ser dichosos, felices, contentos. Así que, hermanos queridos, para terminar, quiero decirles solo una cosa, que celebrar 18 años de vida como iglesia es una victoria en el cielo, es una alegría en el cielo, y tú tienes que sentirte feliz y contento de ser parte de esta misión, de esta gran comisión, sentirte parte de la iglesia para hacer lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer. Así que sigamos avanzando. ¿Quieren seguir avanzando o no? Bien, con ánimo o no. Sí, amén. Sí, amén. Sí, hermano, con ganas, con fe, con propósito. El propósito ya está. No busques, ¿qué querrá el Señor de mí? ¿Dónde quiere que yo sirva? ¿Me voy a la China? ¿Me voy a Japón? No, hermano, sirve aquí, ahora. Este es el tiempo para que podamos servir a Dios, agradarlo. Vamos a seguir y seguir caminando. 18 años más, 20, 30, no sé. El Señor sabe hasta cuándo. Lo importante es entender que tenemos propósito. Tenemos una gran misión. ¿Ok?